confiado. Y ustedes saben que David era un experto en la guerra. David era un hombre diestro en la guerra. David sabía de arma, David sabía de flecha, David sabía de lanza, David sabía de honda. Era un hombre que sabía guerrear, sabía lo que sabía. Él sabía lo que venía cuando se decía este pueblo va a ir a la guerra contra este otro. Él sabía que iba a haber mucha muerte. Él sabía que iban a haber madres que iban a perder sus hijos, que iban a haber hijos que iban a perder sus padres y esposas sus esposos. Él sabía lo que una guerra significaba. Pero él exclamó en el Salmo 11, verso 1, dijo: en Jehová he confiado. Y él dice: ¿cómo decir a mi alma que escape al monte cual ave? Él se hace una pregunta: si yo he confiado en Jehová, ¿cómo le voy a decir a mi alma cuando venga la guerra, cuando ruja el león, que escape al monte cual ave? ¿Por qué aquí los malos tienen el arco o disponen sus saetas en la cuerda para saetear en lo oculto a los rectos de corazón? O sea, él decía, porque el enemigo tenga su arco en la mano y su flecha ya dispuesta. O sea, porque hay amenaza, porque ruja el león, yo voy a huir al monte cual ave. Bien claro, él dijo: en Jehová he confiado. Mi amado hermano, la palabra, el evangelio se trata de eso. Muchas ocasiones Jesucristo dijo: si cree, para el que cree todo le es posible. Y cuando hablamos de creer, hablamos de confianza. Por eso cuando escuchamos este texto que nuestra hermana Mari nos envió esta mañana, nos dio fuerza porque dice: los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. O sea, que no se mueven, que cuando viene la prueba no brincan de iglesia, que cuando viene el problema no me dicen: yo me voy de aquí porque aquí hay muchos problemas. ¿Sabe qué? Muchas veces llegó esa mentalidad a nuestras vidas cuando en cierta ocasión en el pasado comenzaron a surgir problemas en la iglesia donde perseverábamos. Yo decía: si esto es así, pero para eso me voy para aquella otra iglesia. Pero entendemos que donde quiera que vayamos, el problema nos va a seguir. Porque no es la iglesia, no es el lugar donde vamos, no es el lugar donde estamos. Es que el diablo está rugiendo como león a tu vida, te está queriendo intimidar con el problema, con la prueba, para que tú pongas tus ojos en lo que está de frente. La palabra dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No puedes esperar ver con tus ojos a Dios moverse. No puedes esperar ver con tus ojos físicos a un ángel bajar del cielo y resolverte tu problema. La palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Para los que confían. Jesús dijo en cierta ocasión: bienaventurados los que creyeron y no vieron. O sea, los que confiaron sin ver, hablando de la iglesia de en este tiempo. Porque quizá muchos de los que andaron con Jesús y vieron su milagro, era fácil creer. Era fácil confiar. Pero aún ellos, viendo un hombre tan poderoso y andando con él cuando venía la tormenta en medio del mar, clamaban: sálvanos, Señor, que perecemos. Clamaban a aquel hombre en vez de decir: vamos a estar tranquilos, porque si Jesucristo está con nosotros, este barco no se va a hundir. Si Jesucristo está con nosotros, esta casa, aunque ruja con el león, aunque se levante el enemigo, aunque prepare su flecha, aunque haga lo que haga, esta casa va a permanecer. Va a ser como el monte de Sión, que no se va a mover, sino que permaneceremos para siempre. Gloria sea el Señor. ¿Sabe qué? Una ciudad, una nación, depende de una familia. Si no hay familia, no hay nación, no hay país, no hay gente. Así mismito en la iglesia. Si no hay familia en un grupo de personas que visitan un templo, un local como este, si no hay familia, no hay iglesia. Y usted sabe por qué tanto el enemigo atormenta a las familias y ataca a las familias. Porque él sabe que cuando él divide la familia, gloria sea el Señor, cuando él trata de dividir la familia, él divide la casa de Dios. Cuando él le quita la confianza a un hijo en sus padres,
Él divide la casa de Dios. Cuando Él le quita la confianza a un hombre, un padre de familia, en su esposa o en sus hijos, que los ve pecando, que los ve perdidos. Cuando Él quita la confianza en su familia, es difícil volver a recobrarla, si no es que porque Dios le da la fuerza. Es difícil volver a tener la unidad. Es difícil que haya una iglesia. Por eso es que el diablo atormenta tanto la familia. Gloria sea al Señor. Por eso es que se hace difícil que por más que clamamos, por más que oramos, por más que buscamos, por más que hacemos, se nos hace difícil ver esa unidad, porque el enemigo se ha metido entre ceja y ceja, como decimos nosotros, en dividir la familia, en traer división, en que tú tratas de servirle al Señor y los miembros de tu familia no quieren. Tú tratas de conducirlo por el buen camino y ellos quieren irse por el camino ancho. Y es que el enemigo sabe, mi amado hermano, que dividiendo la familia divide la iglesia. Y yo sé que estamos pasando momentos difíciles. Y lo que esta iglesia en esta noche, muchos de ustedes están atravesando, lo está atravesando mucha gente. Pedro decía: no os sorprendáis cuando el fuego de la prueba os haya sobrevenido, porque muchas de las cosas que están pasándoles a ustedes también le están pasando a tus hermanos alrededor del mundo. No somos los únicos pasando por prueba, iglesia. Familia, no somos los únicos pasando por situaciones. Hay gente que está peor que usted y está peor que yo en esta hora. Hay gente durmiendo en el frío y no tiene un techo donde cobijarse, porque sus hijos le han dado la espalda y los tienen abandonados en las calles y no quieren hacerse cargo de ellos. Y muchos de ellos claman, como clamaba aquel hombre ciego cuando se enteró de que Jesucristo pasaba. Y claman: hijo de David, ten misericordia de mí. Así hay mucha gente clamando, llena de necesidad en las calles, mi amado hermano. Mientras nosotros muchas veces nos quejamos, sin darnos cuenta que hay mucha gente peor que nosotros. Yo me imagino el sentimiento de Dios en su corazón. Decir: ¿cómo es posible que te estás quejando si en tu casa todos los días hay pan? ¿Cómo es posible que te estás quejando si tus hijos no se acuestan sin comer? ¿Cómo es posible que te estás quejando porque estás pasando una pequeña enfermedad cuando hay gente que llevan años en un hospital? Y hay otras personas que el enemigo le ha dado la noticia de que no tienen meses de vida, sino días. Tenemos que tener cuidado, mi amado hermano, cuando nosotros abrimos nuestra boca para quejarnos. Porque Dios es un Dios que ama, Dios es un Dios que perdona. Pero Dios también nos da lo que sembramos. Dios es un Dios justo. Si sembramos para bien, vamos a cosechar para bien. Si sembramos, hay un refrán que dice: siembra vientos y cosecharás tempestades. Si sembramos quejas y quejas y quejas, y en vez de nuestra alabanza, el Señor lo que oye son quejas, mi amado hermano, se va a hacer difícil que lo que estás pidiendo entre tiempo y tiempo, lo que estás pidiendo más que tu petición, más que se oye más que tu queja, se va a tardar más, porque Dios oye más tu queja que tu petición. Dios ve más que te estás quejando, en vez de que te estés confiando en el Dios que tiene el poder para que tu queja sea resuelta. Yo me gozo en esta noche de estar enfrente de ustedes, hablando la palabra de Dios, porque yo les digo, yo no soy merecedor de estar en este lugar. Yo no soy merecedor de servirle, de tener el privilegio de servirle al Señor, porque muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan. Muchas veces dejamos de confiar en Dios. Cuando hoy en día he visto cómo Dios se ha movido a favor mío, a pesar de nuestra poca fe, es porque Dios nos ama, hermano. Dios te ama, iglesia, y Dios quiere que tú confíes en esta hora. Dios quiere que tú confíes. Fíjese, yo buscaba en este día, yo buscaba alguna palabra que pudiera poner junto con este mensaje de que los que confían. Y Dios me puso en el corazón la vida de Moisés. Un hombre que, como muy pocos en la Biblia, un hombre que tuvo un llamado terrible. Un hombre que Dios lo escogió desde el vientre de su madre.
con un propósito, con una misión, con un trabajo. Y fíjese, mi amado hermano, Dios llamó a este hombre y lo preparó desde como decíamos, desde su niñez. Hablando así por encima una historia que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que en aquel momento en que Moisés nació había una amenaza. Había una amenaza de matar a todo niño. Todo niño que naciere varón había que matarlo. Y su madre, dice la escritura, que lo puso en una canastilla, le puso asfalto, la protegió y la puso en el agua. Y hablaba del río Nilo, si no me equivoco. Y en esos ríos, usted sabe, mi amado hermano, usted cuando ve los canales de Discovery, esos canales así, usted sabe que los animales más peligrosos se encuentran en ese río. Animales como los cocodrilos, animales poderosos. Y usted sabe que los animales reaccionan a lo que ven. Y yo me preguntaba, wow, ¿cómo un río que está repleto de animales tan peligrosos, una canasta, pasó por entre medio de aquel río y no lo tocó ni un animal de aquello? Y es que cuando Dios tiene propósito, no hay animales peligrosos que te toquen. Cuando Dios tiene un propósito y te señala, tú podrás pasar por muchas situaciones en tu vida, pero no va a haber nadie que te toque. Sí podrás pasar las consecuencias de la prueba, las consecuencias de las amenazas. Podrás escuchar al león rugir, pero el león no va a llegar a ti, mi amado hermano. Yo contemplaba y decía, ¿cómo es posible? Y es que Dios estaba con aquel niño, porque Dios tenía un propósito con aquel niño. Dios quería sacar a aquel pueblo que llevaba años cautivo en la ciudad de Egipto, pero tenía Dios que comenzar con un plan, y Dios comienza las cosas en orden. Tu vida tiene que Dios ponerla en orden para que llegue el momento en que tú digas, verdaderamente donde me encontraba años atrás y lo que soy hoy en día te lo debo a ti porque confío en ti, Señor. Dios tenía un pueblo y tenía un orden y tenía un propósito, y por eso fue que desde el momento en que aquel niño nació comenzó a trabajar con aquel niño. Y dice la palabra que llegó a los brazos de la hija del faraón y allí lo criaron. Allí, como todos ustedes saben, aquel niño se crió. Pero dice la palabra que también, como Dios tiene propósito y Dios hace como Él quiere, una tarde aquel hombre, aquel rey, aquel gran hombre del Señor Moisés vio a un egipcio azotando a un hebreo, y dice que mirando a ambos lados no había nadie, lo mató, lo defendió a aquel hebreo. Gloria al Señor, y lo escondió en tierra. Santo. Y al día siguiente vio a un hebreo lastimando a otro hebreo y le dijo, ¿por qué lastimas así a tu hermano? Y aquel hombre le dijo, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y el corazón de Moisés se estremeció y dice que tuvo miedo y huyó de aquel lugar. Pero las cosas pasan, fíjese mi hermano, con un propósito. Cuando Dios señala a tu familia, se podrá estremecer. Cuando Dios te señala para algo, nos podremos estremecer. Pero el propósito, lo que Dios estableció para ti, se va a cumplir por encima de lo que el diablo trame, mi amado hermano. Por encima de las cosas difíciles que tú no entiendas, el propósito de Dios se va a cumplir. Y para hacer la historia corta, dice la palabra que este hombre en el desierto se encontró con Dios. El ángel de Jehová en una zarza ardiendo. Gloria sea el que vive. Y usted sabe la historia completa, cómo fue que sucedió en aquel lugar. Pero en el capítulo 4, verso 10 del libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés y le pone los planes que él tenía con él para que libertara el pueblo, yo me identifiqué con esta palabra. Con esto que Moisés le dijo al Señor, yo me identifiqué porque, como decíamos ahorita, somos tímidos, mi amado hermano. A veces para hablar se nos hace difícil, pero Dios no quiere que nos menospreciemos, iglesia. El Dios que nosotros le servimos se va a encargar de hacer posible que usted y yo logre lo que Él tiene para usted y para mí. No permitas que tu timidez o que pienses que no tienes la sabiduría en la palabra, que eso te limite a hacer lo que Dios te mandó que hiciera. En el verso 10 del capítulo 4 de Éxodo, Moisés dice: ay, Señor, nunca he sido un hombre fácil de palabra, ni antes ni después que tú hablaras con tu siervo, porque soy tardo para el habla y torpe en la lengua. Esa fue la excusa que Moisés le puso al Señor.
Esa fue una excusa que a Dios le tocó escuchar de los labios del hombre que iba a libertar con mano fuerte al pueblo de Israel de las manos de Egipto. Y yo sé que muchos de nosotros nos identificamos. Quizás algunos de ustedes no se atorpen el habla o tenga esa facilidad de expresarse, pero en alguna cosa se siente limitado. En alguna cosa piensas que tú no eres capaz de alcanzar lo que otra gente ha alcanzado. Algunas veces tú puedes pensar de que tú no vas a alcanzar lo que hombres de Dios alcanzaron en el pasado, mi amado hermano. Hombres como G.J. Ávila, hombres como Jorge Rasque, hombres que se guardaron para Dios y fueron usados y alcanzaron miles de vidas para el Señor, hicieron milagros. Y yo no sé cuántos de ustedes anhelan esas cosas en su vida o anhelan otras, pero que todas tengan que ver con el Evangelio. Muchos de ustedes piensan tener o soñaron tener o ser parte de una iglesia grande donde Dios se moviera. Yo sé que usted en esta hora anhela el mover de Dios en nuestra iglesia. Yo sé que usted anhela el mover de Dios en su vida, en su familia. Yo he soñado, mi amado hermano. Yo muchas veces me veo en alguna iglesia predicando y ver a mis hijos en los instrumentos y ver a mi familia envuelta en la alabanza y ver a un pueblo lleno de la unción de Dios. Y cuando sigo soñando y pensando qué me gustaría ver, me gustaría también ver en esa iglesia gente siendo sanada. A veces yo me veo en esa situación. Pero hace un tiempo para acá yo comencé a escudriñar la palabra en cierta libros, y me pude dar cuenta, mi amado hermano, que antes de un gran ministerio, antes de una gran victoria, antes de que tú veas tu problema o tu situación o lo que tú le estás pidiendo a Dios, antes de que tú veas todas esas cosas cumplidas, antes de que tú veas tus sueños cumplidos, antes de todas esas cosas, hay que pagar un precio. Gloria sea al Señor. Antes de todas esas victorias, hay que pagar un precio, iglesia. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles como iglesia o como institución, pero ¿sabe qué? Si queremos ver la mano de Dios moverse, tenemos que pagar un precio. Dios puso esto en mi corazón cuando comencé a escudriñar y a pensar en esto. 3 hombres grandes del Evangelio, 3 hombres grandes de la palabra, tuvieron 40 días de ayuno y 40 días y 40 noches de ayuno y de oración. Santo. Y el más grande de todos ellos, Jesucristo. Señor. Jesucristo no sanó enfermo. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario. Jesucristo no levantó muertos. Jesucristo no peleó contra los fariseos con sabiduría. Jesucristo no se llenó del poder hasta que el Espíritu Santo, dice, movido por el Espíritu al desierto, ayunó 40 días y 40 noches. No estamos diciendo que para que usted vea las cosas tiene que ayunar 40 días y 40 noches. Pero sí estamos diciendo, iglesia, que para que veamos la mano de Dios moverse, y como habíamos dicho al principio del culto, sentir algo diferente en esta noche. Que desde esta noche en adelante podamos sentir en esta casa algo diferente. Que como decía la hermana Luz, que esas personas que se encuentran necesitadas ahí al lado, para que ellos lleguen a este lugar tienen que ver algo diferente, sentir algo diferente, que lo que se mueva aquí adentro salga por las puertas, que la presencia del Señor toque este bloque, toque esta ciudad. Tiene que ser algo diferente, algo nacido del sacrificio, algo nacido del ayuno, algo nacido de la oración. En cierta ocasión los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, y Jesucristo dijo, hombres de poca fe, le dijo a aquel demonio, sal fuera, y aquel demonio salió de aquel cuerpo. Y ellos se maravillaron y dijeron, ¿cómo es posible que ha salido tan fácil si nosotros llevamos tanto tiempo peleando? Y él le dijo, lo que pasa es que este género no sale si no es con ayuno y oración. Iglesia, el problema de la iglesia, el problema de la ciudad, el problema de los gobiernos, el problema de lo que nos rodea no va a pasar, no vamos a poder ir por encima de esos problemas. Yo he entendido en estos días, si no es con el ayuno y la oración, algo tan sencillo, algo que venimos escuchando desde hace muchos años,
algo, una verdad oculta, que para muchos oculta, porque como decía ahorita, cuando usted ve algo muchas veces, a veces nos ponemos ciegos. Y eso que es tan sencillo, que para antes de alcanzar un gran ministerio, como Elías, antes de alcanzar una gran victoria, Elías ayunó. El mismo Moisés, antes de alcanzar una gran victoria, tuvo 40 días en ayuno en una montaña. Y dice que cuando aquel hombre bajó de aquel lugar, su rostro brillaba, tanto así que la gente tenía que ponerse mantas en su cara porque no toleraban el brillo. Gloria sea al Señor. ¿Sabe qué? Así mismito pasan los demonios que atormentan nuestra familia. Los espíritus que llegan, mi amado hermano, bombardeando a nuestros hijos. Van a tener que taparse el rostro. Mi alma adora a Jehová cuando nos vea una iglesia que ha entendido que si no es sin ayuno y oración, que si no es sin sacrificio, no va a haber las cosas posibles. Hay que pagarle un precio. Se me hace difícil en el trabajo estar en ayuno, mi amado hermano, porque es difícil tener un jefe encima de ti y gente hablando temas que son temas pues mundanos. Es bien difícil. Y yo decía, pues que a mí cuando voy a ayunar, yo quiero tener un tiempo de intimidad con Dios, pero cuando no lo tenemos, mi amado hermano, no podemos decir, no puedo hacerlo hasta que no tenga el momento, porque no va a llegar el momento. El diablo se va a encargar de que no tengamos ese momento. Y de un tiempo para acá he propuesto, aunque sean un par de horas en el trabajo, lo más que yo pueda, voy a tener que hacerlo porque